Buenos días. Hola, buenos días. Buenos días. Un minuto más de cortesía para los que van y comenzamos. Por esto nunca sabes cuándo es el momento adecuado, si el respeto a los que ya están conectados o dar un poco de margen y de maniobra a los que se han tenido que retrasar por alguna circunstancia. Bueno, pues si os parece, se me escucha, ¿no? ¿Hola? Sí, se te escucha. Sí. Genial. Vale, pues si os parece, comenzamos. Yo soy Juan Llamazares y me acompaña Alejandro, mi compañero Alejandro Escobar, que os dará la sesión, la parte más interesante y más técnica y os ayudará a entender la propuesta. Yo solamente os voy a comentar un poco desde el punto de vista de negocio, como vemos la situación del mercado en la que nos encontramos y cómo creemos que va a evolucionar. La realidad es que cuando hablamos de subir infraestructura al cloud o subir las plataformas que tienes en local al cloud, pues esto es como la religión o como los equipos de fútbol, ¿no? Cada uno tiene su idea y es complicado el cambiar esas ideas. Sí que es cierto que hay una inercia en determinados entornos a que esta infraestructura se mueva a entornos más seguros y entornos más eficientes y evitemos situaciones que nos viene a colación de lo sucedido la semana pasada, ¿no? Pero insisto que esto es como un tema de creencias, ¿no? No vamos a convencer a alguien que piensa que su infraestructura está local y que está segura y que está cómodo a que la mueva al cloud si no tiene una justificación o no tiene unos motivos. Sí que es cierto que vemos que el entorno en gran empresa, pues hubo una migración al cloud hace años y hay ahora entornos más híbridos, pasando de clouds públicas a clouds de los hiperescalares. Cuando hablo de hiperescalares hablo de los Amazon, Google, Azure, a entornos más pequeños, más privados tipo lo nuestro, por temas de ahorro de costes, ¿no? O tener infraestructura que es escalable en entornos de hiperescalar y infraestructura que no necesita escalar en otros entornos más económicos y más, no diría que ágiles, pero de mayor accesibilidad a entornos de soporte. ¿Qué es lo que os queremos proponer? Pues que esta posibilidad de migrar capacidad o infraestructura local al cloud sea lo más transparente para vosotros, en el sentido de podemos hacer la migración, podemos encargarnos de todo, podéis hacerlo vosotros si es de vuestro interés, pero nosotros os podemos apoyar. Y un factor importante que hemos visto que en entorno de partner, socio, distribuidor local que tenemos en toda la geografía, pues que al final vemos una transformación del negocio de lo que era monto un servidor y me llevo por la instalación y el margen que me puede dejar ese servidor
determinado a ir a un modelo de recurrencia transformando esa infraestructura que tienes en local al cloud. Y eso hace que sea un negocio también muy sostenible para todo el canal, para todo el distribuidor, ¿no? Y en ese sentido también nuestra propuesta es, luego hablaremos de ella al final de la presentación, que nos va a llevar en torno a 40-45 minutos y os dejaremos en torno a 10 minutos, 10-15 minutos, si se extiende más, sin problema, para preguntas, ¿no? Y esto nos va a llevar a que seamos capaces de incentivar esa migración para que no suponga un coste o un sobreesfuerzo ni para el partner, el distribuidor de informática o para el cliente final, ¿no? Y creemos que eso tenemos que fomentarlo desde el punto de vista de ser proveedores de este tipo de capacidades y lo vamos a hacer, ¿no? Al final del ejercicio, ya como os decía, comentaremos un poco más en detalle esta propuesta, que tampoco la podemos generalizar, ya que al final es proyecto a proyecto, pero que no suponga un extra coste el migrar la infraestructura al cloud, ¿no? Vale, si pasas un poco la presentación, no vamos a incidir en todo lo que son las capacidades del cloud, que entiendo que ya las conocéis todos, en entorno de flexibilidad y que el mercado está creciendo, que es una realidad, ¿no? Nuestra impresión es que no se va a llevar todo al cloud, pero que sí la mayor parte de los sistemas terminarán estando en unos entornos más razonables. Comentaros como anécdota que íbamos a tener el webinar el martes pasado, después del apagón. Afortunadamente nosotros no sufrimos ninguna incidencia en los sistemas al tenerlo todo en un data center que tiene generadores y tiene recursos suficientes para, ahora os comentaré un poco más en detalle cuánto tiempo de disponibilidad se podría estar sin un entorno eléctrico como sucedido la semana pasada, ¿no? Y lo retrasamos porque teníamos socios o distribuidores, partners, que estaban atendiendo incidencias en local. Lógico y coherente por otro lado, ¿no? Y creo que es un buen momento para trasladaros la propuesta y que la analicéis y que cualquier duda que os surja que nos la podáis plantear. Yo, Ale, ya si te dejo que les cuentes las bondades de la solución, de la plataforma, del orquestador. Soy una ballena. Venga, vaya. Disculpadme que tengo un poco de trancazo hoy y puede que tosa un par de veces. Voy a intentar tapar el micro cuando eso suceda, ¿vale? Pero espero no reventar el audio de la conferencia. Vale, esto que estamos viendo es la evolución del mercado en los últimos años. Como podéis ver, lo tradicional está bastante estancado, ¿vale? Empezó esto en el 2020-21, hasta antes iban a la par. Yo creo que todos los que llevamos ya unos años en esto lo hemos ido notando, pero ya es un hecho, ya se ha consolidado en los últimos 5 años. Lo tradicional está muy plano. Nosotros en su momento, hace muchos años, también hacíamos toda la parte tradicional. Y bueno, es un hecho que las empresas están yendo a la nube. Tenía razón Juan antes cuando comentaba que no todo el mundo se está yendo a la nube ni a full, ¿vale? Los entornos híbridos son lo más común ahora mismo, por lo menos en nuestra base de clientes. Y probablemente yo, mi apuesta personal es que el entorno híbrido va a venir para quedarse y que nunca nos vamos a ver en un full cloud en pyme grande, ¿vale? Más me que pi. La pyme pequeña sí puede irse todo a la nube cuando tienes 3 o 4 cosas, es muy sencillo, pero las empresas más grandes siempre van a querer un entorno multicloud o un entorno híbrido, ¿vale? ¿Cómo se está comiendo el pastel? Pues esto es un poco viejo, es del Q2 del 23, pero bueno, la tendencia está clara, ¿no? Amazon estable, Microsoft subiendo como la espuma, con 365, Azure y todos los servicios de valor añadido que están dando alrededor, están haciendo un trabajo excepcional, si bien también tienen un precio excepcional, ¿no?
Corrían los rumores por ahí con esto de que Trump se ha vuelto loco, que se iba a poner un arancel a los servicios. Y esto es una de las incógnitas que pueden afectar muchísimo en este mercado. Si en algún momento se mete un arancelazo a los servicios americanos, estas cifras en Europa pueden cambiar drásticamente, ¿vale? Como veis, los others, que sería donde están los actores pequeñitos, han tenido un bajón durante los últimos años, pero se ha estabilizado ya desde 2022. Digamos que se están robando cartera entre los hiperescalares, pero no están afectando mucho a los actores más pequeños. ¿Cuáles son los márgenes, no? Que al final aquí es lo que importa. No sé si alguno ha sido partner de estos proveedores en el pasado, ¿vale? Y ha tenido mejores o peores condiciones. Nosotros, en base a nuestro research de mercado que hacemos todos los años para ver cómo está la competencia y cómo están los márgenes por ahí, esto es lo último que hemos sacado. Son márgenes bastante ridículos en algunos de los casos. Y bueno, aquí a juicio de cada uno, ¿no? Hay quien es, como decía Juan, del Barça o del Madrid, y Azure sí o sí. Hay empresas que solo quieren estar en Azure, da igual el clavo que les metan, y no se puede hacer otra cosa. Pero bueno, lo que os vamos a proponer es una infraestructura competencia de estos hiperescalares. Obviamente no vamos a ser hiperescalares, ¿vale? Vamos a ser mini escalares, como solemos decir nosotros en nuestro argot. No vamos a tener multidata center, multicontinente, con CDN, con fibras oscuras propias que crucen el Atlántico, pero sí vamos a tener una infraestructura que para lo que es el mercado nacional y europeo es suficientemente robusta y solvente, con todas las garantías que además nos dan las auditorías a las que estamos siendo sometidos por Esquema Nacional de Seguridad y por la ISO 27000. ¿Vale? ¿Qué os ofrecemos? Pues este es el palabra, ¿no? Infraestructura as a service completa para el canal, ¿vale? Básicamente, todo lo que os pueda dar un hiperescalar, no todos los servicios de valor añadido que podáis encontrar en Amazon Azure, que a lo mejor dentro de los servicios TIC puramente dichos de estos grandes proveedores hay entre 80 y 90 microservicios diferentes. Nosotros nos vamos a enfocar en los servicios core, ¿vale? En la parte de virtualización, en la parte de almacenamiento, en la parte de almacenamiento de objetos, en la parte de conectividad, copias de seguridad, etcétera, ¿vale? ¿Desde dónde lo hacemos? Pues estamos en MAP 2 y MAP 3, ¿vale? En la calle Albasanz y en Emilio Muñoz, en Madrid. Esto es Digital Realty, antes se llamaba Intersion, ahora ha cambiado de nombre. Es probablemente uno de los data centers neutrales más grandes del mundo. Hay data centers de Digital Realty por todo el mundo. Eso quiere decir que tenemos acceso a esa infraestructura de red en todo el mundo, y que podemos poner puntos de intercambio de tráfico en partes muy alejadas de la geografía si se necesitara para proyectos específicos, ¿vale? Ya sea LATAM, Asia, Estados Unidos, etc. Y por supuesto, el día del apocalipsis no nos caímos, ¿vale? Estuvimos arriba todo el rato. Sé que tuvieron algún incidente en MAD 1, que es el data center más antiguo de Digital Realty en Madrid. Nosotros, por fortuna, no estamos en MAD 1 y sé que hubo algún grupo que falló. Pero bueno, después del apocalipsis, básicamente nos han estado presentando incluso los contratos que tienen de suministro de combustible. Es decir, porque al final, dices tú, ¿cuánto tiempo puede estar encendido el data center tirando de grupos electrógenos? Para siempre. ¿Vale? Nosotros decíamos en nuestros contratos que teníamos hasta 7 días, tal, y realmente hablando con los proveedores es para siempre, ¿vale? Tienen contratos de compra de combustible con varias gasolineras alrededor que saben que tienen un grupo electrógeno, y tienen camiones propios para el repostaje. Entonces pueden estar en un ciclo sin fin,
reponiendo combustible si el apagón es muy grande, que esperemos que no vuelva a pasar nunca más, obviamente. Vale, esto se nos está quedando un poco antiguo porque estamos certificándonos en nivel alto, ¿vale? Esperamos antes de final de año tener la certificación en Esquema Nacional de Seguridad a nivel alto y, por supuesto, seguiremos con la 27000 y nuestras buenas prácticas ITIL. En cuanto al acceso a Internet, bueno, gestionamos todo el ciclo de vida del data center, ¿vale? Es decir, al final Digital Realty nos da energía y refrigeración. Nosotros hacemos luego toda la parte técnica que engloba el proveer un servicio cloud y entre ellos una de las patas más importantes es tener acceso a Internet, ¿vale? No compramos la conexión a ningún operador, sino que tenemos un BGP multihoming a través del cual podemos dar servicio con muchísimo caudal a través de múltiples operadores a la vez. Y ahora mismo estamos muy bien conectados, muy buenas latencias a nivel español, ¿vale? Al estar en Spanix y en Decix tenemos una latencia estupenda, tanto con OMVs como con operadores mainstream, digamos, y tenemos también muy buen tráfico internacional a través de Hurricane Electric, que es uno de los mayores operadores del mundo, que tiene el 23% de las rutas de Internet, pues estamos también conectados a ellos. ¿Cómo damos el servicio? Pues a través de clusters de alta disponibilidad. Aquí no me voy a meter mucho, básicamente podréis crear máquinas virtuales y esas máquinas estarán en un sistema altamente disponible que va a garantizar que aunque el hardware subyacente tenga un error, pues que la operación siga continuando, continúe sin interrupciones. Lo mínimo, lo máximo a lo que nos podríamos someter es a un reinicio, ¿vale? Almacenamiento definido por software, es decir, ya no utilizamos cabinas de discos, eso es algo ya del pasado. Utilizamos CEF como sistema de almacenamiento en alta disponibilidad. Esto básicamente es que todos los servidores son almacenamiento y computación a la vez, en algunos casos de hiperconvergencia, pero digamos que los datos están repartidos en clústeres de servidores y somos tolerantes a fallo incluso de armarios enteros. Ventajas competitivas que ahora veremos con más precisión respecto a posibles competidores. Sobre todo, el poder ir al detalle, ¿vale? No utilizamos AMIs, no utilizamos imágenes precocinadas que te obliguen a unos tamaños determinados de máquina virtual. Muchas veces nos vemos con partners que van al cliente y hay una máquina de 2 cores y 6 gigas. Tú puedes hacer una máquina de 2 cores y 6 gigas. O puedes hacer una totalmente desbalanceada, 2 cores y 32 gigas. Puedes hacerla. Pero digamos que no hay un constreñimiento de, pues estoy usando una máquina de 2 cores y 4 gigas, necesito 1 giga de RAM más y de repente me hacen doblar la máquina. Doblar la CPU, doblar el disco, doblar todo, ¿vale? En nuestro caso, esto no es así. Se puede hacer recurso a recurso, individualmente, en caliente y sin reiniciar. Facturamos por días, no por horas. Esto es parte de, digamos, las diferencias de flexibilidad que puede haber entre los hiperescalares y nosotros. Los hiperescalares son sitios orientados a levantar máquinas durante unas pocas horas y cobrar solo por esas horas y luego crear y destruir dinámicamente, constantemente. En nuestro entorno se puede crear y destruir dinámicamente, pero está más orientado a entornos más estables, donde pues, necesitas durante unos días más recursos, luego bajas. No es digamos, un sistema hiper flexible de irte al detalle de la hora, ¿vale? Nuestra mínima resolución es diaria, que para el entorno de partners que tenemos y para el entorno de cliente final que estamos viendo es más que suficiente. Perdona, disculpa. Esto os lo damos a través de un panel súper sencillo, ¿vale? Es un panel de control marca blanca por completo, ¿vale? Nosotros no salimos por ningún sitio. Es un panel a vuestro nombre, en vuestro dominio, con vuestros precios, con todo orientado al canal, ¿vale?
¿Qué nos diferencia en este panel de la competencia? La gestión económica de esto, ¿vale? ¿A qué me refiero con la gestión económica? Parte de los problemas que hemos encontrado, a lo largo de los años con el canal, es que los distribuidores tienen problemas a la hora de cobrar esto al cliente final. Me explico. Cuando tú estás subcontratando este servicio a un gran hiperescalar, a un Amazon, a un Azure, a un VH, a quien sea, compras por un precio y vendes por otro precio que obviamente has puesto tú al cliente final. Pero el precio de compra no es estable. Es decir, tú no compras por $70 y siempre te van a cobrar $70. Esos $70, un mes serán 65 y otro mes serán 140. ¿Vale? Depende de ciertas acciones que hagas en la máquina. Pues, cuánto se utilice, entradas de operaciones de entrada-salida, consumo de ancho de banda. Hay un montón de parámetros, en muchos casos, que son inmedibles o indemostrables que tú no lo has hecho. ¿Vale? Te tienes que creer esa factura. Y luego tienes que repercutirla al cliente final. ¿Vale? Esa repercusión al cliente final en máquinas muy pequeñas con márgenes muy malos es un problema, porque si tú estás comprando una máquina a $70, le estás metiendo un margen de un 6,5, imagínate, que normalmente le metemos más margen, ¿no? Todos los distribuidores metemos más margen que el proveedor nos dice. Pero hay ciertas ocasiones que no puedes, porque el cliente final conoce el precio del proveedor, se puede ir a la web de Amazon o a la web de Azure e intentar componer su factura. Entonces, si le metes el margen que el proveedor te dice que tienes que meter, tienes dos problemas. Primero, te estás cargando con el coste por anticipado de toda la máquina virtual del cliente. Estás financiándolo durante unos días hasta que tú consigues cobrarla por parte del cliente. Pero es peor todavía porque estás teniendo que calcular cada mes lo que le tienes que cobrar en función de algunos parámetros que tú te hayas puesto al principio, ¿no? Pues oye, le voy a ganar un 25% de margen a la CPU, tanto al disco, tanto a tal, tanto a tal, ¿no? Y ese proceso manual hace que en muchos casos el negocio no merezca la pena, ¿vale? O que sea un auténtico estrés para los departamentos de administración cobrar bien, vienen quejas, me has pasado lo mismo del mes pasado cuando este mes he reducido recursos, entonces ponte a devolver facturas o a rectificar, o al revés, ¿no? Que sería peor todavía. Han subido muchísimo los recursos porque algún técnico ha aumentado la capacidad de algún disco o de una computación y le estamos cobrando lo mismo que el mes pasado. Y luego vete tú a decirle al cliente, oye, mira, resulta que te cobré mal, te tengo que cobrar este mes, lo de este mes y lo del mes anterior. Nuestro panel viene a solucionar este problema, ¿vale? Nosotros, voy a darle un poquito para adelante, luego volvemos aquí luego volvemos atrás. Básicamente, lo que vamos a dar es una serie de tarifas, ¿vale? de distribución, donde vosotros por cada recurso vais a poder poner los márgenes que queráis. ¿Vale? Tanto de backup, como podéis ver aquí en la captura, de disco, de RAM, de CPU, etc. Por lo tanto, el panel va a ir trazando en cada momento cómo esas máquinas virtuales del cliente y los recursos virtuales o los recursos de computación o almacenamiento, etcétera, van cambiando a lo largo del mes y te va a decir exactamente a fecha de hoy cuánto le deberías tener que cobrar a ese cliente y qué margen estás teniendo, ¿vale? Y si tenéis Odoo o tenéis Holder, esto puede incluso llegar a emitir la factura automáticamente por vosotros y que sea un servicio totalmente desatendido, ¿vale? Esto quita muchísima carga de trabajo. Aunque parezca que no, cuando tienes 1 o 2 clientes con 3 o 4 máquinas virtuales, ya no hablo de más, o sea, un entorno muy pequeñito, ya supone un estrés a fin de mes cobrar esto bien, ¿vale? Y es algo que en nuestro panel os va a ayudar perfectamente a saber dónde están los márgenes, a garantizar que estáis cobrando lo que tenéis que cobrar y poniendo vosotros los márgenes que queráis.
Voy a volver hacia atrás. Vale, dentro de cada distribuidor, digamos, os podemos proveer de una landing de servicios cloud totalmente tuneada dentro del servicio, ¿vale? Es en base a una serie de plantillas, luego los textos se pueden cambiar, obviamente, pero si sois nuevos en el mundo de la venta de virtualización o queréis empezar una nueva línea de negocio para empezar a vender virtualización, os damos ya la parte creativa hecha, ¿vale? Solo tenemos que adaptar vuestros logos y colores a estas plantillas y os podemos dar una landing de servicios para anunciar el producto ya desde el día 1. ¿Vale? Dentro de esa landing está incluida la parte del configurador, ¿vale? Todo distribuidor tiene un configurador online. Incluso permite el registro, ¿vale? Es decir, este configurador podemos hacer que el usuario final vaya a nuestra web, rellene los parámetros de lo que quiere comprar, realice el pedido, se registre, introduzca su método de pago, ¿vale? Su tarjeta de crédito. Trabajamos con Stripe para esto, es decir, tenemos que integrarnos con la API de Stripe, con vuestra API de Stripe, ¿vale? Tendréis que daros de alta en ese servicio de terceros, que os va a cobrar una comisión por cada máquina virtual cobrada. Pues, y un cliente final, pues eso, a las 4 de la mañana de un domingo podría registrarse y provisionar una máquina virtual en vuestro sistema mientras vosotros dormís. Sería lo ideal, ¿vale? No es que sea fácil de conseguir, pero la posibilidad está ahí. ¿Qué más? Vale, backend para gestión de clientes. Tendréis un backend bastante avanzado donde podréis asignarle tarifas a clientes de forma diferente. Es decir, no a todos los clientes le tenemos por qué cobrar lo mismo. Podemos poner márgenes individuales para cada cliente. Podemos aplicar descuentos por volumen. Podemos compartir descuentos con nosotros. Imaginad que vais a un concurso público, una licitación y es un volumen muy grande. Y interesa que por uno de los criterios de evaluación ofrecer mucha más RAM, ¿no? Por ejemplo, pues nos podéis a través del panel solicitar a nosotros un descuento en ese proyecto, en esa RAM concreta para esas máquinas durante el tiempo que dure el concurso, ¿vale? Y todo eso se hace totalmente automatizado dentro del panel de control. Esta es la que habíamos antes, de rentabilidad, ¿vale? Facturación automática, también lo que habíamos hablado. Esto puede directamente emitir facturas desde ciertos ERPs y por volumen nos adaptamos a cualquier distribuidor que tenga muchísimas máquinas y que quiera hacerlo de una forma a medida. Esto es un desarrollo nuestro, está hecho en casa, tenemos pleno control sobre todos los paneles de control y podemos adaptarnos a cualquier gran proyecto, hacer la integración con el ERP que sea necesaria. Vale, migrar servidores a la nube. Al final, digamos, el gran caballo de batalla para poder vender servicios cloud es convertir algo que ya existe en local, ya bien sea físico o virtual, y traernos eso a la nube, ¿no? Es el 80-90% del business será migrar cosas que ya existen y traerlas a la nube, y luego altas nuevas de empresas de reciente creación. Es ya un negocio más marginal, ¿no? Normalmente ya todo el mundo tiene infraestructura en local y quieren traérsela, a veces un borrón y cuenta nueva y quieren duplicarla y tener una nueva arriba y la antigua abajo, y en algún momento hay una desconexión de las dos infraestructuras. Esto suele poner bastante nervioso al personal, ¿vale? Es algo duro de acometer en infraestructura grande. Migrar 5, 10, 15 servidores de una infraestructura local que está en producción de una empresa que factura 4, 5, 6 millones, suele tener un nivel de estrés importante, ¿vale? Pero con nosotros tenemos una solución muy transparente para hacer esto, que requiere muy poco estrés en el procedimiento y que tiene una vuelta atrás
prácticamente inmediata, ¿vale? En caso de que durante la toma de datos o durante el procedimiento se haya obviado algo importantísimo y tengamos que volver atrás. La solución para esto es el cloud híbrido, ¿vale? Es lo que hablábamos antes de estar abajo, en on-premise, en la infraestructura del cliente, y arriba simultáneamente, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? Disculpad. Pues básicamente con VPNs, ¿vale? No podía hacer de otro modo, pero una VPN un tanto especial, ¿vale? En este caso tenemos un sistema integrado también dentro con nuestro panel, donde nosotros nos mandamos un cacharrito, un pequeño appliance que se conecta directamente al switch. Tiene dos bocas, ¿vale? Uno debería ir directamente al router del operador, saltándose el firewall si es posible, y otro al switch. Con esto, ese aparato va a hacer una VPN con vuestra red virtual en la nube en modo bridge, ¿vale? ¿Qué quiere decir en modo bridge? Pues que el switch físico que tiene el cliente en su instalación y el switch virtual que tiene el cliente en la nube son el mismo switch, ¿vale? Podemos tener el mismo rango de IPs abajo que arriba. Por lo tanto, yo puedo coger un servidor de dominio y de ficheros, por ejemplo, que lo tengamos en la IP 192.168.10.12, apagarlo, transformarlo, encenderlo en la nube y que siga funcionando exactamente igual que antes, sin que los clientes, en principio, se enteren de que ese servidor ya no está donde estaba antes. Esto es una ventaja técnica muy grande porque no requiere grandes cambios de topología, ¿vale? Podemos, en ciertas ventanas de cambio, cuando la gente se va a sus casas por las tardes, empezar a migrar máquinas, migrando 3, 4, 5, más o menos, migramos a unos 60 gigas por hora, ¿vale? De conversión de máquina virtual. Podemos ir migrando máquinas virtuales paulatinamente hasta que todas estén arriba o incluso que estemos en un entorno híbrido perpetuo, ¿vale? Es decir, que haya máquinas que estén abajo y máquinas que estén arriba indistintamente. Por ejemplo, grandes servidores de producción que nos interesa que estén en un entorno altamente disponible pueden estar arriba, pero el servidor virtual que está controlando las cámaras de la nave o que está controlando los automatismos de ciertas puertas, ¿vale? Pues los tenemos en el entorno local o servidores de desarrollo por los que no nos interesa tener infraestructura cloud, que es normalmente más cara que un servidor que ya tenemos amortizado desde hace 5 o 7 años y lo tenemos ahí en el armario sin apenas carga porque nos hemos llevado la carga gorda a la nube. Y esto nos vale tanto para máquinas virtuales como servidores físicos, ¿vale? Si son servidores físicos, los convertimos a máquina virtual y luego los subimos a la nube. Y si son máquinas virtuales, simplemente apagamos esa máquina, cogemos la última copia de esa máquina, la transformamos y la subimos a la nube. En servidores físicos ya se ve menos, ¿vale? Ya hay muy poca gente que esté trabajando con servidor físico en el metal directamente. Y si se ve, se suelen ver Windows 2008, 2013 y cosas así, que normalmente hay que tocarles con un palo y desde lejos para no infectarte. Y ahí solemos proponer, bueno, un proyecto más de migración de servicios y coger asépticamente lo que hay en esas máquinas y desplegarlo en máquinas limpias, nuevas, con Windows Server 22 o 25 ya en la nube y no traernos basura de abajo arriba. Todo esto lo podéis hacer vosotros, ¿vale? O lo podéis hacer con nuestro servicio de asistencia a la migración, ¿vale? Siempre nos vais a tener en el background con vuestra gorra. Incluso podemos hablar con el cliente final con vuestros logos, ¿vale? Para ese proceso de migración. Incluso nos pueden abrir tickets el cliente final a nosotros a través de nuestra plataforma de ticketing. También os la podemos dar en marca blanca, ¿vale? Entonces, digamos que nosotros entramos en el proceso hasta donde vosotros queráis que entremos. Podemos ser solo un nivel 3 para daros consejo a vosotros en ciertos momentos, podemos asistiros en la migración o podemos ser incluso toda la parte técnica y vosotros encargaros solo de la venta. ¿Vale? Tenemos partners que son
eminentemente comerciales, que simplemente venden, y nosotros hacemos que todo funcione por debajo, y el cliente final no sabe que realmente ese distribuidor no tiene personal técnico, ¿vale? Nosotros entramos hasta donde vosotros queráis. Una vez que todo esté arriba, pues normalmente aquí hacemos para finalizar el proyecto, hacemos el ajuste de recursos, ¿no? Normalmente cuando tienes DAS, ¿no? Y en entornos locales, pues las máquinas virtuales suelen venir dimensionadas de forma extraña o de forma incorrecta, pues porque tenías un servidor muy grande y le ponías 16 GB de RAM a un controlador de dominio y no pasaba nada porque ya estaba pagado, ¿no? Pero en la nube, pagar 16 GB de RAM por un controlador de dominio es absurdo. Entonces, hacemos ciertos ajustes para ajustar el precio y que al final el proyecto salga lo más económico posible para el cliente final. Y poco más. Cuando sabes cómo funcionan las cosas, te decía Sheldon, todo es posible, ¿no? Tenemos muchísima experiencia migrando entornos físicos a on-premise. No sé cuántos debemos estar migrando a la semana, pero 2 o 3 semanales en los últimos años, y cada vez vamos puliendo más el proceso y somos capaces de hacerlo sin que los clientes noten que se ha ido a la nube. Os mentiría si os dijera que todo es posible, ¿vale? Porque no siempre todo es posible. Hay ciertos escenarios donde la nube no es apropiada. Os pongo un ejemplo. Gente que consume AutoCAD o ciertos proyectos de SolidWorks que pesan a lo mejor 200 o 300 gigas y editan en tiempo real todos a la vez desde estaciones de trabajo superpotentes con GPU, ¿no? Ahí necesitas normalmente tener servidores de ficheros ultra rápidos en su red local. Incluso estos equipos en algunos escenarios hemos visto están a 10G contra los switches locales y requieren un ancho de banda y una latencia hacia Internet que hoy en día no se les puede dar, ¿no? a estos escenarios. En empresas pequeñas de ese estilo, de SolidWorks, AutoCAD, sí que es posible darlo, pero hay ciertos entornos en los que siempre vas a tener que mantener algún entorno local para poder darle el servicio y puedes estar en este entorno híbrido. Y por último, este entorno local, ¿vale? Es algo que estamos haciendo mucho últimamente con todo este tema de VMware y la compra de Broadcom y el cambio de licencias y todo este follón que están montando los de Broadcom con VMware. Estamos desplegando mucho Proxmox en local, ¿vale? De los clientes para sustituir los VMware con Proxmox en la sede del cliente y que ese Proxmox sea el punto híbrido que se conecta directamente con nuestra infraestructura y al cual nosotros le hacemos planes de disaster recovery. Es decir, podemos coger las copias de seguridad de ese Proxmox que está instalado localmente, sustituyendo un VMware en local en los clientes, y tener una copia de esas máquinas en la nube a un clic listas para levantar en caso de contingencia. Con lo que aportamos al cliente la posibilidad de seguir trabajando on-premise, seguir con su infraestructura física, pero tener un entorno de disaster recovery en la nube a un clic sin tener que pasar por todo el carajal de licencias de Proxmox, perdón, de Proxmox no tiene licencias, open source, de VMware, de Vim Backup y de entornos muy caros a los que también podemos dar soporte, ¿vale? Tenemos muchísima experiencia también en entornos de disaster recovery, pero eso es otro área de negocio que hacemos webinars bastante a menudo. Pero podemos, con esta infraestructura de cloud híbrido, dar ese soporte a Proxmox en local con DRP a la nube. Y poco más. Juan. Sí, gracias, Alex. Muy claro. O sea, también porque nos ubiquéis en cómo creemos que nos posicionamos. Como bien decía Alex, no somos la solución para alguien que necesite escalar en cores y CPUs tipo los hiperescalares, porque tengo unos sistemas que necesiten en un pico. Ahí creo que no somos la solución.
para otros entornos quizás críticos, como estaba mencionando, pues tampoco seamos la solución y lo trasladaremos, pero para el 95-90% de lo que vemos en el entorno nacional, en el entorno PYME, creo que cubrimos con todas esas capacidades. ¿Qué nos diferencia de los competidores? Que lo podemos gestionar o lo podéis gestionar vosotros. Que podemos hacer la migración nosotros o la podéis hacer vosotros. El orquestador, conocemos los que hay en el mercado, los hay que están muy bien y los hay que son complejos. Yo creo que el nuestro está en los que está muy bien. No tiene complejidad, es sencillo de manejar y tienen la parte que también comentaba Alex, que creemos que es fundamental, que te permite la gestión económica con si tienes un segundo nivel de partner o un cliente final que le interesa aplicar diferentes políticas de precios. ¿Qué nos diferencia también? Hasta la fecha, como os decía, hemos visto que cuesta a veces tomar la decisión de migrar estos servicios por un entorno económico o por las circunstancias del entorno que corresponda, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo que vamos a hacer es incentivar estas migraciones de entornos físicos al cloud. Y va a pasar por hacer un incentivo de entre 3 y 5 meses, lo que suponga la facturación del proyecto, no en formato te dejo estos meses, supongamos que hay un proyecto que de coste mensual tiene 2.000 euros, el incentivo pasaría, ya os digo, entre 3 y 5 meses, dependiendo si hay migración, si la tenemos que hacer nosotros o no. Y sí que se os va a exigir un periodo de permanencia de 30 meses. Me explico. El proyecto que tenga, qué sé yo, 5 servidores físicos que haya que implementar en el cloud y suponga un coste de 2.000 euros, ¿no? Lo que vamos a hacer es incentivar entre 3 y 5, o sea, supongamos que son 4, vamos a pagar 8.000 euros upfront, no en recursos que se vayan a utilizar, sino lo vamos a adelantar una vez se haya hecho la migración, ¿no? Con la idea de que favorecer que ese beneficio que el partner por montar la infraestructura en local estaba recibiendo, que ahora lo siga recibiendo también si se hace la migración al cloud. Y también hemos visto que hay partners que lo que están haciendo lo están compartiendo con los propios clientes o dándole un incentivo extra al comercial porque le traiga un proyecto de estas características. Porque al final, ya os digo, si el partner no es muy técnico y quiere que se lo gestionemos nosotros, se va a despreocupar de todo el ciclo y va a tener ahí unos ingresos recurrentes. Evidentemente va a tener acceso a toda la información, a estadísticas, a informes, a todas las capacidades. O si lo quiere gestionar él, pues perfecto, ¿no? Y estamos con esto mitigando ese factor económico que a veces, y es entendible, pues impedía que esto fuese una realidad, ¿no? El otro aspecto que nos diferencia, creo que evidentemente con los hiperescalares somos más económicos, con las soluciones locales, nacionales que hay, estamos en un entorno muy cercano, en algún caso somos un poco más económicos, en otros un poco más... pero vamos, no nos diferenciamos en gran medida. Y lo que estamos diciendo, si nos encargamos de la migración, si encajamos en precios y lo incentivamos, que quiera probarnos que nos puede vivir, que no pues, va a ser complicado que podamos ofrecer más, ¿no? No tenemos trasladaros en backup, sí se nos da de baja algún cliente porque se va con algún competidor. Muy raro también tenemos una tasa de cancelaciones muy bajas o porque la empresa ha cerrado o porque ha sido adquirida o tal. Aquí, hasta la fecha, todos los clientes que hemos migrado permanecen y están muy satisfechos del servicio, ¿no? Entonces, bueno, esas son las cartas de presentación que os podemos hacer y ya os dejamos el turno de preguntas y agradeceros de nuevo vuestra participación.
Leo el chat si alguien tiene alguna pregunta, Sí, que la escriba, y comentar también otra cosa, que es gratis ser distribuidora, ¿vale? Es decir, en cualquier momento nos solicitáis dar de alta la distribución, os vamos a crear el panel de control, lo vamos a tunear con vuestros logos, le vamos a poner un dominio personalizado, es totalmente gratis y todo proyecto que iniciéis dentro del panel, los 15 primeros días también son gratis, ¿vale? Es decir, creáis una máquina virtual para un cliente nuevo, durante los 15 primeros días que ese cliente sea nuevo, la máquina, todo lo provisionado en ese cliente es gratis. ¿dudas? Lo que me preocupa a los clientes es cómo cambia su forma de trabajar. En principio, nada. Es decir, si hacemos una migración con la VPN en modo bridge, para ellos es totalmente transparente. Es decir, sus equipos que estaban en... Sí, exacto, eso sí, dependen un 100% de Internet. Lo bueno es que también dependen de Internet de su casa, si fuera necesario. Es decir, esto habilita el teletrabajo inmediatamente para todo el mundo si el cliente así lo quiere. Entonces, obviamente tienes que tener la conexión en la oficina disponible, a ser posible tener dos conexiones a Internet, pero también te habilita que todos los usuarios del cliente final puedan teletrabajar desde casa con su conexión a Internet como si estuvieran en la oficina, sin tener que hacer nada especial, porque al estar ya en la nube no hay que tomar ninguna medida adicional, más allá de la seguridad, obviamente, del puesto de trabajo. ¿Habría posibilidad de demos para los clientes? Sí, en principio. Habría que ver cuál es el entorno del cliente y qué le interesa que se le demuestre al cliente y le podemos hacer nosotros le llamamos más que demos, POCs, ¿no? Proof of Concept, pruebas de concepto. Normalmente los hacemos de forma gratuita, siempre con un ámbito controlado, pero podemos llegar a hacer pruebas de concepto bastante grandes, ¿eh? O sea, la última que hemos hecho creo que eran 7 servidores virtuales orquestados de una forma concreta para que el cliente viera cómo se hace. Entonces, depende del proyecto, se pone más o menos esfuerzo en un POC, pero sin problema se puede hacer. Alex, yo tengo una pregunta que ya sabes que te la he trasladado, bueno, me he adelantado. Con SAGE, que seguro que funciona porque es una duda que, bueno, yo sé la respuesta, ¿no? Pero sí que es interesante que si la puedes contestar tú Sí, también, porque seguro que tenemos partners que... que voy a responder a José María, que ha preguntado el tema de los backups. ¿Qué tipos de backup tenemos? Vale. Ahora mismo, dentro del panel de control, tú puedes provisionar una máquina virtual y siempre va a ser obligatorio el backup del disco del sistema, ¿vale? Si no te lo deja quitar. Y de los discos adicionales que metas, puedes elegir si le hacemos backup o no le hacemos backup. En la parte data center pura de la gestión de la máquina virtual, el backup son lentejas, es decir, tiene una retención forzosa que son 15 días seguidos, 4 semanas hacia atrás y luego un mes después de esas 4 semanas. Y ese backup se hace en el propio data center, se cifra y se manda a otro data center. Y eso lo tenemos auditado por el Esquema Nacional de Seguridad, ¿vale? Por eso es inflexible, porque es un backup 321 en data center y en el remoto auditado. Si necesitas más retención, es decir, si no te vale con 15 días, 4 semanas y un mes detrás de esas 4 semanas, tendrías que instalar alguna de nuestras herramientas de backup. Somos una empresa de backup, ¿vale? Alguna de nuestras herramientas en la propia máquina y configurar ahí ya la retención que quieras, 5 años, 7 años o lo que fuera, ¿vale? Pero lo que son desde la parte de infraestructura es esas lentejas que os decía antes. Y se puede activar o desactivar a petición en cada disco de cada máquina del sistema. ¿Se puede restaurar en local? Se puede restaurar en local. Para eso tenemos una tarifa que le llamamos la tarifa avanzada. Si esa máquina tiene esa tarifa aplicada y en la oficina del cliente on-premise tenemos Proxmox,
¿vale? Tenemos un sistema Proxmox. Podemos configurar el mismo sistema que hablaba antes, híbrido, donde las máquinas del cliente hacen DRP a la nube, ¿vale? Lo podemos configurar al revés. Es decir, que nosotros desde el cloud hacemos DRP a on-premise del cliente, ¿vale? Y la máquina tendremos todos los días en la infraestructura oficial física del cliente las copias de seguridad de las máquinas de la nube y podrán levantarlas en ese servidor si la nube dejara de responder, lo que fuera. ¿Qué más? Con los servidores en la red, se me ha movido esto. Servidores a la red va incluida la protección de datos y la ciberseguridad. Aquí hay varios peros, ¿vale? La protección de datos tenemos que cumplirla todos, ¿vale? Entonces, RGPD, compliance, ISO 27000 compliance, en ese nivel medio ahora mismo compliance, eso va incluido, todo va con contratos firmados, donde no va a cambiar quién es el responsable del tratamiento del dato en la empresa, porque nosotros no lo somos, pero sí que somos, sí podemos estar incluidos en la RGPD de la empresa del cliente final como alojadores, ¿no? de ese dato. Pero bueno, que nosotros no somos los responsables de que esa RGPD esté bien, ¿vale? Eso seguirá siendo el cliente final el que tenga que tener su RGPD al día y actualizarla acorde a donde tenga su infraestructura. Por la parte de ciber, aquí depende de si el servicio lo cogéis gestionado o no gestionado, ¿vale? Dentro del no gestionado vosotros lo guisáis y vosotros lo coméis. Ahí como lo que vosotros queráis poner, ¿vale? De hecho podéis poner Firewall Software, WatchGuard, lo que queráis, ¿vale? Nosotros ahí ni pinchamos ni cortamos. Si el servicio es gestionado, nosotros tenemos una serie de políticas de buenas prácticas siguiendo las metodologías ITIL, donde nos preocupamos de la seguridad en todo el ciclo. ¿Quiere decir eso que está todo el abanico de la ciberseguridad digamos, abarcado? No, ¿vale? Dentro de la ciberseguridad hay muchos palos que hay que tocar. Digamos que la seguridad base está cubierta, pero si tú quieres hacer campañas del correo del CEO, campañas de phishing interno para ver cuántos de tus usuarios caen en trampas de mandar una transferencia falsa, formación que hay que dar todos los años a la empresa para mejorar las condiciones de ciberseguridad. Para todo eso tenemos otra serie de productos en el área de ciber, ¿vale? Que eso os ponéis en contacto con nosotros y os podemos contar toda la parte de ciber, cómo la tratamos. Ahí hay un mundo, ¿vale? Esto es como la medicina. Nosotros os damos el médico de cabecera, ¿vale? Pero luego el especialista, dependiendo de qué queráis cubrir en el aspecto de ciber, son servicios de valor añadido. Obviamente, si las máquinas las gestionamos nosotros, os garantizamos que cumplimos con unos requisitos muy específicos que están auditados también por el INS, de cómo desplegar cada una de las máquinas, cómo hacerles backup, etcétera, etcétera. Otro tema muy recurrente hoy en día, que habéis comentado, el backup disaster, el servidor local, y cuando este falle se levanta en el cloud hasta que el servidor local se repare. Sí, esto es lo que comentábamos antes. Es muy habitual que la gente quiera tener, más que irse a la nube por completo, tener un plan de disaster recovery en la nube, ¿vale? Si el cliente abajo en premise tiene VMware, tiene Hyper-V, y normalmente si tienes esos entornos utilizas Veeam Backup, 80% de la gente utiliza Veeam Backup, ahí podemos o bien con Veeam Backup dar su servicio de disaster recovery en nuestra nube, o bien con Acronis también, Cyber Infrastructure, también podemos dar un disaster recovery a nuestra nube. Ahí hay que pasar por una serie de licencias que son bastante caras. O también podemos hacer esas migraciones que hablábamos antes, quitar VMware de abajo, poner Proxmox y irnos a un entorno sin licencias, bastante más económico para entornos de disaster recovery. Se pueden restaurar de las copias un solo archivo o carpeta sin restaurar el disco entero. Ahora mismo, ¿vale? A través del panel puedes restaurar solo máquinas virtuales enteras, pero fuera de carta, si nos lo pides en un ticket, te lo hacemos. No tenemos interfaz todavía. Está en el backlog, ¿vale? De hecho, la tenemos diseñada ya, pero todavía no está implementada. Pero si nos lo pides fuera de carta a través de ticket, nos dices, oye, necesito esta ruta entera, pues te lo
te lo hacemos por detrás. Pero estará en un periodo razonable de tiempo, estará disponible. ¿Se puede instalar vuestro appliance detrás de un firewall? Por poderse se puede, ¿vale? No es el primer caso donde no tenemos posibilidad de no saltar el firewall. Lo que sí necesitamos es que el firewall no nos toque las narices, ¿vale? No necesitamos tampoco que estén los puertos abiertos, pero sí que necesitamos que si hay una inspección de tráfico, que el tráfico no se malforme y no se alteren los paquetes que estamos enviando por él. No es imprescindible que se lo salte, y si hay un firewall y el gestor de la red sabe lo que está haciendo, nos puede permitir simplemente el tráfico sin inspección, por ejemplo, que sería lo ideal para no cargar tampoco el tráfico, el firewall en esa inspección y estar deshaciendo el SSL para volverlo a hacer, que eso es lo que nos puede causar algún problema. Pero recomendamos que vaya directamente al router del operador, pero sí que podría ir detrás de firewall. Otra pregunta. Para evaluar si a uno de nuestros clientes les interesaría migrar a la nube, sería necesario tener una valoración económica. ¿Es imprescindible darse de alta como partner para poder evaluar sus precios? Imprescindible no, ¿vale? Puedes coger nuestro configurador público, hacerte una composición de lugar de cuántas máquinas son, ¿vale? Con sus recursos, de CPU, RAM, licencias de Windows, etcétera, etcétera, y ahí te va a dar un precio. ¿Va a ser tu precio de partner? No. Tu precio de partner solo lo vas a saber hasta que te demos de alta en el panel partner, y va a poder cambiar conforme vayas subiendo de tier y vayas teniendo más volumen con nosotros. Conforme vayas alcanzando volúmenes, esos precios irán bajando. Pero lo ideal es darte de alta como partner, que es gratis, y ahí te puedes hacer tus propios presupuestos. Tenemos una herramienta para confeccionar presupuestos. Incluso dentro del panel tú puedes confeccionar un presupuesto, te dice el margen que tienes, puedes mandar ese presupuesto al cliente final, le llega un correo donde puede aceptar o denegar ese presupuesto, y si lo acepta, te llega a ti un aviso en el panel de que el cliente te ha aceptado el presupuesto, y le puedes dar un botón y provisionar las máquinas directamente desde un presupuesto. ¿Se pueden migrar máquinas de Azure de forma sencilla? Es uno de los entornos más cabroncetes que hay, ¿vale? Tanto de Azure como de Amazon. Se puede, ¿vale? Tenemos que montar la VPN Bridge con un appliance, ¿vale? Es decir, con una máquina virtual dentro de la red del cliente. Incluso en algún caso hacemos un VPC de Azure o de Amazon para conectarnos a esa red y tener un entorno bridge. Normalmente, si viene de Azure o de Amazon, suelen ser entornos medianamente grandes, donde hay que hacer un plan a medida de cómo se va a tratar. Incluso a veces no suele ser recomendable hacerlo en bridge, sino suele interesar que haya rutas, que haya menos encapsulado de MAC en UDP, una serie de cosas de red que pueden afectar la migración, y se suelen hacer de forma diferente. No es tan directo como de VMware o de Hyper-V o de una máquina física. Es un poco más rollo, pero se hace, ¿eh? Y nada, lo que decía Juan antes de SAGE, etcétera, etcétera, o de A3, ¿no? Hay muchísimas gestorías con estos programas de SAGE y A3 que se pueden ir a la nube y a veces dan problemas. Son programas, tanto SAGE como A3, que entiendo que es algo que se encuentran casi todos nuestros distribuidores en el día a día, empresas con este tipo de programas, que son muy sensibles a la latencia y que funcionan muy bien cuando el cliente y el servidor están en la misma red local. En el momento en el que separas el servidor y lo mandas a una red remota y el cliente sigue en una red local y hay una latencia que antes era 100 microsegundos y pasa a ver 10 milisegundos, estos programas se comportan fatal, ¿vale? Incluso en muchos casos inusables. También depende de lo que esté acostumbrado el cliente final, ¿no? Nos hemos encontrado con clientes que llevaban usando cliente-servidor en red remota desde el principio de los tiempos y nunca supieron que eso iba mejor porque nunca lo probaron, ¿no? Como decía por ahí, quien no conoce a Dios a cualquier santo le reza, ¿no? Y no se habían dado cuenta que estaban en un entorno de mierda. Y en cuanto les pones el cliente y servidor en la misma red local, flipan en colores, ¿no? Pero lo normal es al revés, que tienen
cliente y servidor en la misma red local, le alejas el servidor y de repente esa conexión va mal. Ahí lo que hay que tirar es a entornos de escritorio remoto. ¿Vale? Hay que montar un RD Gateway, servidores de terminales, hacer colecciones de servidores de terminales y que los usuarios consuman esa aplicación desde un cliente que está en la misma red local que el servidor que está en la nube. Ahí también tenemos muchísima experiencia con granjas de escritorios remotos, tanto de VDIs como de RDSH. Tenemos granjas de miles de usuarios y os podemos ofrecer toda la ayuda que necesitéis para desplegar entornos de RDS en alta disponibilidad. Sí. Muy bien, no sé si hay alguna pregunta más. Sí. Sí, A3 y Sagen Cloud, yo te digo, si buscas eso en Google sale mi cara. Sí, os invito a que contactéis con nosotros a través de cualquiera de los canales del comercial, el que será lo más ágil. Y nada, sin nada más preguntas, para no llevaros más tiempo, daros las gracias de nuevo. Invitaros a que empecéis, los que no estéis trabajando en entornos de este tipo, porque insisto que es sencillo. Y os lo podemos facilitar, yo creo que todo el proceso. Así que nada, muchas gracias y que tengáis un gran día. Un saludo, gracias. Un saludo, adiós. Un saludo, gracias. Hasta luego.